Hola, somos Laura Laguna Enríquez, María Martí Todó y Laura Rocha Almonacid y hoy os vamos a hablar de la prolactina. La prolactina fue descubierta en la hipófisis de vaca en 1928. Es una hormona proteica de la glándula pituitaria anterior. Al principio recibió su nombre por la capacidad de promover la lactancia en respuesta al estímulo de los mamíferos jóvenes hambrientos. Actualmente se sabe que la prolactina no es tan simple como se describió originalmente. Química de la prolactina y biología molecular. La prolactina pertenece a la familia de la prolactina, hormona del crecimiento, lactógeno placentario, que forman el grupo 1 de las hormonas proteicas de la helicoidal. Los genes de este grupo evolucionaron a partir de un gen ancestral común por duplicación de genes. El gen se encuentra en el cromosoma 6, el cual está compuesto por 5 exones y 4 intrones. La molécula de prolactina está dispuesta en una sola cadena de aminoácidos. La homología de secuencia puede variar desde un 56% hasta un 97%. Estructura secundaria y terciaria de la prolactina. Su estructura secundaria de prolactina está dispuesta en alfa hélices y bucles. Todavía no hay información directa sobre la estructura terciaria, pero se ha concluido información relacionándola con otras proteínas, como la hormona del crecimiento. Lugar de síntesis y producción de la prolactina. Glándula pituitaria anterior. Las células de la glándula pituitaria anterior que sintetizan y segregan prolactina se llaman lactótrofas o mamotrofas. Hay otro tipo de células bifuncionales llamadas células mamosomatótropas que predomina en las ratas recién nacidas y en presencia de estrógenos o a través de una señal materna que aparece en la lactancia temprana se diferencian en lactótrofos. Cerebro. La primera observación de prolactina fue en los terminales axones hipotalámicos. Posteriormente se localizó en sitios como el telencéfalo, en la corteza cerebral o el hipocampo. La prolactina que se sintetiza en el hipotálamo es totalmente independiente de la que se sintetiza en la glándula pituitaria. Algunos estimuladores de la secreción de la prolactina hipofisaria afectan a la prolactina hipotalámica, como los esteroides ováricos, mientras que otros no tienen efecto, como la TRH. Placenta, amnios, deciduos y útero. La placenta tiene función endocrina, contiene una familia de lactógenos placentarios. Además, la placenta contiene un lactógeno llamado proliferina y una proteína relacionada con la proliferina, las cuales tienen una similitud estructural con la prolactina. Existen varios estudios que destacan la ausencia de producción de prolactina en la placenta de carnívoros. Se han llevado a cabo en perros y en osos negros. En la gata sí que se ha detectado la presencia de la prolactina en la placenta. La decidua produce una molécula parecida a la prolactina. A la prolactina decidual se le atribuyen funciones osmorreguladoras, madurativa o inmune en el embrión o feto. El útero no gestante es una fuente de prolactina. La progesterona inhibe la prolactina en el útero. No se conocen sus funciones. Glándula mamaria y leche. La prolactina se detecta tanto en las células epiteliales de las glándulas como en la leche. Proviene de la glándula mamaria. Llega a la leche a través de la circulación, mediante una proteína de unión, la cual la transporta a través de las células epiteliales y de la membrana apical hacia la luz alveolar por exocitosis. Las células epiteliales también secretan prolactina. Sistema inmunológico. Los linfocitos son una fuente de prolactina. Las células inmunocompetentes del timo y del bazo contienen ARN mensajero de prolactina y liberan una prolactina bioactiva que es similar a la pituitaria. Los linfocitos contienen receptores de dopamina que pueden estar relacionados con la regulación de la producción de la prolactina linfocítica. Líneas celulares secretoras de prolactina. Para estudiar la síntesis, procesamiento y secreción de prolactina a nivel celular y molecular, se han desarrollado líneas celulares derivadas de tumores pituitarios. La ventaja más obvia de usar líneas celulares es que las células clonales son inmortales, se pueden almacenar fácilmente y por lo tanto proporcionan un suministro perpetuo de células. La prolactina tiene múltiples acciones biológicas y funciones, como ahora en la lactancia. Los efectos de la prolactina sobre la glándula mamaria son la mamogénesis, que es el desarrollo y crecimiento de la glándula mamaria, la lactogénesis, que se basa en la síntesis de leche, y la galactopoiesis, que consiste en el mantenimiento de la secreción de la leche.
aunque ninguna de estas acciones es exclusiva de la prolactina, sino que intervienen también el estrógeno, la progesterona, el glucocorticoides y la oxitocina. Existen diferencias de especies en los requisitos hormonales mínimos para la lactogénesis. En vivo, por ejemplo, los conejos iniciarán o mantendrán la lactancia en respuesta a la prolactina sola, mientras que las ovejas y las cabras requieren prolactina, hormona del crecimiento, corticoide suprarrenal y hormona tiroidea. Una de las funciones más importantes de la prolactina en el bovino es la iniciación de la lactogénesis durante el periodo periparto, observándose un pico de secreción en el momento del parto. En los mamíferos monogástricos y en rumiantes, la prolactina estimula la galactopoiesis. La estimulación de los pezones en el ordeño o en el amamantamiento de la cría provoca la liberación de la prolactina al torrente sanguíneo, observado este efecto en la fase temprana de la lactancia. En ovejas, concentraciones mayores de sitios de unión de prolactina, coincidentes con la formación lobulillo-alveolar, sugieren una asociación primaria con la mamogénesis en la oveja. En los pájaros, estimula la leche del buche. La lactogénesis requiere prolactina hipofisiaria, ya que si se extirpa no habrá lactancia. Una función muy importante es la función lútea, la cual depende de la especie y de la etapa del ciclo estral. La prolactina puede ser luteotrófica o luteolítica. La acción luteotrófica hace que haya una mayor segregación de prostaglandina, esencial para la implantación del óvulo fertilizado, el mantenimiento del embarazo y la inhibición de la ovulación. En algunos mamíferos, la prolactina es parte de un complejo luteotrófico, que consiste en hormona luteinizante, hormona estimulante del folículo y prolactina. En la gata, aumentan los niveles de prolactina en el cuerpo lúteo en la segunda mitad de la gestación. En la primera etapa, la actividad lútea era mantenida por la progesterona. En las perras, la prolactina es una luteotropina esencial desde la fase lútea media, tanto en animales gestantes como no gestantes. Sin embargo, parece actuar manteniendo la vida útil y la función del cuerpo lúteo más que mediante efectos estimulantes directos sobre la secreción de progesterona. Por el contrario, en bovinos no se ha demostrado hasta el momento ninguna función de la prolactina sobre el cuerpo lúteo. Así pues, en los ovarios ejerce un efecto luteotrófico, estimulando la producción de progesterona por el cuerpo lúteo y regula el ciclo estral. Y en los testículos estimula la formación de receptores a la hormona folículo estimulante. Y la espermatogénesis, la actividad espermática, epididimal, prostática y de la vesícula seminal, que favorecen el transporte, motilidad y sobrevivencia del espermatozoide. Las dosis bajas a medianas de prolactina potencian el desarrollo de los testículos en los gallos prepúberes al mejorar la secreción de testosterona de las células de Leydig. También hay datos que sugieren que la prolactina influye en el comportamiento reproductivo. Hay prolactina en el núcleo ventromedial del hipotálamo, un área que controla el comportamiento sexual femenino. Aunque los datos no proporcionan una base firme para asignar un papel bien definido a la prolactina en el comportamiento sexual femenino, algunos roedores y posiblemente en los rumiantes, la prolactina puede interferir con la reanudación de los ciclos ováricos y luego del parto. En rumiantes, la reanudación de la secreción episódica de hormona luteinizante es el factor responsable del desarrollo folicular después del parto. Por el contrario, está claro que la prolactina suprime el comportamiento sexual masculino estereotipado en ratas y ovejas. La prolactina, por sí sola, no inicia la conducta materna, sino que simplemente disminuye la latencia hasta el inicio de dicha conducta. El cuidado parental de los mamíferos, en la mayoría de los casos, lo brinda la hembra. La supresión de la liberación de prolactina endógena previene la aparición de la conducta materna, mientras que la superproducción de prolactina la promueve. Aunque el cuidado paterno es generalmente raro entre los vertebrados, el cuidado de los huevos y las crías por parte de los pájaros machos es extremadamente común y puede adoptar una variedad de formas entre especies, pero se afirma que la prolactina y la progesterona mejoran el cuidado paterno, mientras que la testosterona y la corticosterona se supone comúnmente que inhiben el cuidado paterno. Las aves más estudiadas son los pájaros cantores. La prolactina también tiene una función muy importante en la respuesta inmune, pues es un mediador común de la red inmunoneuroendocrina, donde los sistemas nervioso, endocrino e inmunológico se comunican entre sí. Juega un papel importante en la regulación de las respuestas inmunes humorales y celulares en estados fisiológicos y patológicos, tales como enfermedades autoinmunes. Por ejemplo, en el conejo, la prolactina agregada a la solución de conservación
Inhibe significativamente el proceso de citólisis o rotura celular de las células hepáticas, lo que puede sugerir su efecto hepatoprotector. Una de las acciones menos comprendidas de la prolactina es la osmorregulación, es decir, la regulación del transporte de agua y solutos a través de las membranas celulares de los mamíferos. También afecta al transporte de agua a través de las membranas amnióticas, aunque estimula el transporte de agua a través de amnios de cobayas de abejas. La correlación entre las concentraciones de cloruro en el sudor y prolactina pueden implicarla como uno de los posibles factores patogénicos en la fibrosis quística. Destacar que en peces y anfibios reduce las pérdidas de sodio y la permeabilidad al agua en las branquias. En los mamíferos se ha demostrado su participación en la reducción de la excreción de sodio y potasio y también tiene un efecto osmorregulador sobre el líquido amniótico en monos. Finalmente, añadir su función en la angiogénesis, que consiste en el desarrollo de los vasos sanguíneos, el cual es inhibido por fragmentos proteolíticos de la prolactina. Patrones de liberación de la prolactina hipofisiaria. Ritmo circadiano de secreción de prolactina. Las concentraciones plasmáticas de prolactina varían a lo largo del día, siendo mayores durante el periodo de sueño que durante el de vigilia, indicando que el ritmo de secreción de prolactina es circadiano. La alta tasa de secreción durante el sueño está asociada a los periodos REMS. Patrones de secreción de prolactina en diferentes estados reproductivos. Lactación. La succión del pezón durante la lactancia es el principal estímulo secretor. La estimulación del pezón provoca una respuesta somática que se transmite a través de la médula espinal y llega al hipotálamo, donde se produce un incremento de serotonina y endorfina, lo que provoca una disminución de dopamina y un aumento de la secreción de prolactina. También produce un incremento de liberación de oxitocina que por el torrente sanguíneo llega a la mama, donde induce la contracción de los conductos galactórofos y la eyección de la leche. El aumento de la secreción de prolactina hipofisiaria durante la lactancia provoca la inhibición de la hormona liberadora de gonadotropinas, LH y FSH, interrumpiendo el ciclo reproductivo. Esta fase de infertilidad o amenorrea transitoria termina con la bajada de la leche. Ciclo estral. Los niveles de prolactina se mantienen sin variaciones significativas durante el ciclo estral, tanto en la fase luteal como en la folicular. Durante la gestación, su concentración se incrementa paulatinamente hasta el parto, donde se produce una drástica disminución. Algunos roedores y posiblemente los rumiantes, la prolactina puede interferir con la reanudación de los ciclos ováricos luego del parto. La prolactina ejerce sus efectos sobre el eje hipotálamo-hipófisis y en el ovario. En rumiantes, la reanudación de la secreción episódica de LH es el factor responsable del desarrollo folicular después del parto. En las yeguas es posible que el aumento a corto plazo de la prolactina circulante alrededor de la ovulación pueda estar relacionada con los niveles significativos de prolactina en el líquido folicular. La ovulación libera un volumen relativamente grande de líquido en el peritoneo. La prolactina en este líquido podría contribuir al aumento de prolactina periovulatorio. Apareamiento y gestación. Como se señaló anteriormente, la prolactina es una hormona luteotrófica en la rata. De hecho, la rata no preñada tiene una fase lútea extremadamente corta debido a la falta de prolactina. En gatos, el anestro es el periodo caracterizado por la ausencia de ciclos estrales. Esta fase ocurre cuando disminuyen las horas de luz y aumenta la melatonina y la prolactina. Liberación de prolactina en respuesta a estados esteroceptivos. Luz. Patrones circadianos. En mamíferos fotoperiódicos como las ratas, la luz es un regulador importante de la secreción de prolactina. La eliminación completa de un fotoperiodo colocando a los animales en luz constante o mediante varios medios de privación de luz da como resultado oleadas de secreción de prolactina similares al proestro. En la vaca, la melatonina se ha demostrado que mimetiza el efecto fotoperiódico sobre la prolactina. Patrones de temporada. La secreción de prolactina también se ve afectada por las variaciones de la duración del día en los mamíferos estacionales. En los hámsters machos adultos, 2 meses de exposición a un fotoperiodo corto provoca una regresión testicular y una disminución precipitada de la liberación de prolactina. En los caprinos como en los ovinos existe una tendencia hacia un ritmo cíclico en el cual el periodo estral se hace bien definido al comenzar el otoño y se interrumpe hacia el comienzo del invierno.
El papel fisiológico de la PRL en la producción de la oveja no es claro, pero según Hersing y Cole, citaron en su artículo en 1988, cuando los niveles son altos, sobre todo durante el anestro estacional y posparto, se asocia con actividad ovárica disminuida. En los equinos, la mayoría de las yeguas están en condiciones de inactividad ovárica en invierno. La actividad se renueva hacia el comienzo de la primavera y alcanza el máximo hacia fines de esta estación, existiendo diferencias según la raza. En forma experimental se ha demostrado en vacas que el cambio en el fotoperiodo de uno de días cortos a otro de días largos aumenta la prolactina plasmática y esto va acompañado de un 6 a 10% de aumento en la producción de leche. El bajo o nulo desarrollo folicular en los periodos de menor exposición a la luz genera una bajada significativa en producción de estrógenos y posiblemente efecto inhibidor sobre la liberación de prolactina en la yegua. Se elevan durante los periodos de oscuridad y disminuyen durante los periodos de gran intensidad lumínica. En gatos, el anestro es el periodo caracterizado por la ausencia de ciclos estrales. Esta fase ocurre cuando disminuyen las horas de luz con el consiguiente aumento de melatonina y prolactina. Las concentraciones séricas de melatonina y prolactina son sincrónicas. Se elevan durante los periodos de oscuridad y disminuyen durante los periodos de gran intensidad lumínica. Al ser una especie fotoperiodo positivo, la estacionalidad reproductiva de la gata doméstica está íntimamente relacionada con el fotoperiodo y la concentración de melatonina y prolactina, dándose los periodos de estro en los días largos. Se ha demostrado que la información fotoperiódica que regula la secreción de prolactina postnatal se transfiere de la madre al feto tanto en ovejas como en hámster. Las ovejas preñadas expuestas a días cortos dan a luz a corderos que tienen concentraciones de prolactina séricas más bajas que las de las madres expuestas a días largos. La exposición prenatal de los hámster preñados a días cortos da como resultado que la descendencia masculina produzca concentraciones de prolactina más altas que las de las madres expuestas a días largos. Audición. Los registros de ecografía de cachorros hambrientos estimulan la secreción de prolactina en ratas lactantes y vírgenes. Esta respuesta es específica de los ultrasonidos generados por los cachorros. La secreción de prolactina materna inducida por el ultrasonido puede ser responsable de preparar la glándula mamaria para una posterior lactancia, o bien la prolactina liberada se transporta a la leche para actuar como un estimulador del desarrollo de las crías. Olfato. De los sentidos químicos, los estímulos olfativos juegan un papel importante en la secreción de prolactina. Las feromonas secretadas por un macho desconocido para la hembra preñada darán como resultado la pérdida temprana de la gestación, efecto Bruce, el cual es los estímulos químicos recibidos por las neuronas del sistema vomeronasal de las hembras de ratón detienen la secreción de la hormona prolactina. En ausencia de esta hormona, tampoco se puede secretar la hormona progesterona y el útero no puede mantener el embarazo. Trastornos patológicos, pseudogestación y galactorrea en perras. La disminución de la progesterona se produce de forma progresiva en los ciclos, sin fecundación, y de forma brusca en el caso de existir gestación, estimulándose la producción de prolactina, que estimula el desarrollo mamario y la producción de leche. Al final del estro, la hormona llamada progesterona se encuentra en su nivel más alto. Cuando el ciclo de la perra entra en el periodo de diestro, se produce una bajada bruta de la progesterona y un incremento de la concentración de prolactina. Aparece más o menos a los 60 días del celo, tiempo medio de una gestación normal, ya que debido a esta influencia hormonal, la mama se comporta como si hubiera existido gestación y aparece inflamada y con leche. Una vez se produce, suele repetirse en los siguientes celos.